Dice ahí que el Espíritu de Dios es conocido porque confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 3 que todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Hoy quiero hablar con usted acerca de una palabra que nos encontramos en la Biblia que tiene que ver o dice de esta manera, dice hijo de hombre. Me puse a meditar, ¿qué quiere decir hijo de hombre? Porque el Señor Jesús muchas veces se hizo referencia hacia Él mismo como el Hijo del Hombre. Y cuando yo me pongo a buscar y mirar, Señor, ¿qué quiere decir hijo de hombre? ¿Por qué se te llamaba hijo de hombre? Un diccionario bíblico lo dice de esta manera. Dice que hijo de hombre es expresión que se usaba, miren, pongan atención a esto, expresión que se usaba para enfatizar la debilidad del ser humano frente a la grandeza de Dios. Quiere decir que esto indica que Jesús participó plenamente de la naturaleza humana. Plenamente de la naturaleza humana. Entonces, hijo de hombre es un título para saber que el Señor Jesús, Él ministró en esta tierra como hombre. Diga conmigo, como hombre. Por eso dice ese versículo 2, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente los demonios quieren decir, bueno, nos venció pero como Dios. Quiere hacernos creer que el Señor Jesús vino como Dios a la tierra. Y Él es Dios 100%, completamente 100%. Sin embargo, su ministerio y lo que Él hizo en la tierra lo hizo como un hombre cualquiera, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, obviamente llamado, ungido, lo cual también nosotros lo podemos tener. Cuando yo entiendo que el Señor Jesús, Él ministró como hombre, se van a quitar muchas trabas, muchas detenciones, muchos frenos para que yo alcance, porque entonces voy a decir, si el Señor pudo. Por eso dice que nosotros debemos de seguir las pisadas del Señor Jesús y que tenemos que ser como Él. De aún el Señor Jesús dijo, ser vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Porque cuando digo no, Él era Dios, entonces estoy pensando que yo no puedo hacer las cosas como Él las hizo. Obviamente sin Cristo Jesús, obviamente no las puedo hacer. ¿Por qué? Porque el hombre está vendido al pecado, el hombre está excluido de la gloria de Dios y el hombre no tiene acceso a Dios fuera de Cristo. Pero por eso vino Jesús, nuestro Señor, para que nosotros tuviéramos acceso a Cristo Jesús y ahora tomemos de alguna manera nuestra responsabilidad de lo que tenemos que hacer. En Filipenses capítulo 2, vaya conmigo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Piensa en eso, ¿por qué el Señor Jesús quiere que nosotros tomemos nuestra responsabilidad como creyentes? Porque el creyente muchas veces está esperando que Dios lo haga todo, que Dios baje del cielo, que Dios me haga hacer las cosas. Por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo, queremos que Dios venga y nos cargue y nos sumerja en el Espíritu y todavía después de eso, todavía Señor, si tú me animas, yo me animo, si no, no. Y Dios dice, lo que yo hice ya lo hice una vez. El Espíritu Santo ya fue dado una sola vez, no se ha vuelto a dar. El Espíritu Santo se dio una sola vez en la tierra, se dio en el día del Pentecostés y nunca se fue. Y ahora no se da, ahora se recibe. Entonces cuando yo tomo la responsabilidad, yo soy el que tengo que tener fe. Diga conmigo, yo debo de tener fe. Yo debo de tener fe. Es decir que el Señor Jesús, Él como hombre caminó en la tierra. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros esta actitud. Mira lo que dice, haya en vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos pide que haya en nosotros la actitud que tuvo Cristo? Si Él hubiera venido como Dios, yo le dijera, Señor, ¿qué te pasa? ¿Tú quieres que yo tenga la actitud que tuvo Cristo? Él era Dios. Él era algo especial porque él no tenía la naturaleza humana que nosotros tenemos. No recuerdo a quién escuché, si al apóstol Otto, tal vez a él, no sé a quién escuché. Dijo, yo cuando llegue al cielo le voy a decir al Señor, Señor, tú no sufriste lo que yo sufrí, tú no pasaste por lo que yo pasé, porque tú nunca te casaste, yo sí, yo sé lo que es pasar por el matrimonio, no es fácil, no es fácil. Y tú nunca te casaste, tú nunca supiste lo que es tener mujer.
Ahora, no recuerdo a quién escuché eso, a quién escuché decir eso, pues. Pero yo creo que el matrimonio es una bendición. Antes que me miren tan feo, hermanos, por favor. No me coman con los ojos, por favor. Pero bueno, yo escuché por ahí, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que el Señor Jesús vino como hombre. Haya pues en vosotros la actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿No le parece que el zapato está demasiado grande? Haya en vosotros. Mira, hijo, quiero que te portes así como Jesús. Hay en ti la actitud que hubo en Jesús. Y el hijo diciendo, ¿qué te pasa? ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Te estás dando cuenta de lo que me estás pidiendo? ¿Quieres que haya en mí la actitud que hubo en Cristo Jesús? Es que, hijo, él, aunque era Dios, él no anduvo como Dios en la tierra. Él anduvo como hombre natural. Y por eso sí podemos tener la actitud que hubo en Cristo Jesús. Sigue diciendo ahí, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ahí nos habla del despojo que el Señor Jesús tuvo de su divinidad. Es decir, que Él tomó forma de hombre completamente. O sea, si quizás digan, no, es que yo no alcanzo la unción que el Señor Jesús tuvo en la tierra. No, si Él mismo dijo, los que creen en mí, ellos obras mayores que yo harán todavía. Mire lo que dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él anduvo como hombre, como un hombre ungido. Y entonces dice, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Diga conmigo, se despojó. Se despojó. Ahí me habla de que Él vino como hombre. Por eso repito, los demonios, ellos quieren hacernos creer que el Señor Jesús hizo lo que hizo porque era Dios. Porque Él era diferente a nosotros. No, Él cuando anduvo en la tierra fue igual a nosotros. Y por eso todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Pero el espíritu que no confiesa a Jesús de esa manera no es de Dios. Sigue diciendo ahí que se despojó a sí mismo. Dice que tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él fue igual que nosotros. Versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él no tuvo otra ayuda aparte, diferente a la que nosotros tenemos. En cuestión humana, por supuesto, nosotros tenemos el sacrificio de Cristo Jesús, el cual nos da acceso a la presencia de Dios. Pero en esta situación de que Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz, Él pasó por las mismas aflicciones que nosotros podemos pasar. Si tú dices, pastores, que yo me canso, el Señor Jesús también se cansaba. Pastores, que los espíritus malignos me atacan, a Él también lo atacaban. A Él también. Es que yo tengo muchas tentaciones, Él también las tenía. Él venció de esa manera y nos dejó ejemplo. Pero sigamos aquí. Dice que hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sigue Hebreos 4:15. Vaya conmigo a Hebreos 4:15 antes de seguir ahí. Porque después dice que por lo cual Dios lo exaltó. Diga conmigo, lo exaltó. Entonces el Señor tiene razón, o Dios tiene razón en haber exaltado a su Hijo, no solamente porque era su Hijo. Y es que una particularidad de Dios es que hermano, Él no pone en alto solamente por ser Hijo, sino que Él le probó su obediencia, y el Señor Jesús hizo cosas que le dignificaron el lugar que tiene. Obviamente el Señor Jesús es el escogido. Yo a eso quiero ir. Que era un hombre como nosotros, con la carne nuestra, así, pero escogido por el Señor. Y por eso lo seguimos. Y por eso creemos en Él. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, que Jesús como hombre fue tentado. Como hombre fue sin pecado. Y como hombre venció al enemigo.
Cuando nosotros ponemos las cosas bíblicas en un panorama tan alto que no podemos alcanzar, se nos hace imposible hacer nuestra parte en el Evangelio. Estos días he estado mirando, ya no son documentales, son personas comunes y corrientes que pasan, que ahora por las redes sociales suben información de videos de las tierras bíblicas. Y cualquiera que no hemos ido y que lo leímos en la Biblia, se nos hizo eso algo tan grandioso, tan maravilloso. Y sí lo es. Pero cuando miro los videos y dicen, mira, aquí estuvo David, aquí por este camino pasó, mira, aquí estaba esta sinagoga. Estaba mirando un video ayer que dicen, mira, aquí estaba el palacio de David, miren esa azotea, ahí está David, y ahí abajo, ahí, esa ciudad que están excavando, que están descubriendo, ahí estaba Betsabé, en una de esas casas que están ahí, y David estaba ahí, y entonces señala y camina y toca y todo. Y uno dice, ¿así de simple? Lo que uno se le hace tan maravilloso en los lugares, pues. Ahora, quizás hay personas que dicen, bueno, yo me hubiera gustado conocer al Señor Jesús, conocerlo en persona, ver la grandeza que había en Él. Y por supuesto que había grandeza. Por supuesto que tenía gracia como del unigénito de Dios. Pero sin embargo, para el que no tiene fe y para el que esperaba algo extraordinario fuera de lo común en la tierra, del hombre común en la tierra, tal vez se decepcionaría. Y tal vez diría, no, yo pensé, pues es igual que nosotros. Tiene los mismos rasgos, las mismas debilidades. Y tal vez se decepcionaría. Por eso le digo de las tierras bíblicas, porque son lugares como en mi pueblo allá. Allá árboles, ya les digo estos términos porque los de allá me entienden, una palizada ahí, es un monte simplemente y simplemente marcando límites de ciudades y uno dice, pero es lo mismo que hay en mi pueblo, es lo mismo. Pero es que no nos damos cuenta que realmente el Señor Jesús vino como hombre a la tierra, vino como hombre aquí, vino, hermano, solamente, obviamente, como el Hijo de Dios, pero ejerció una vida hasta cierto punto normal. Y entonces dice ahí que Él fue sin pecado, tentado como hombre sin pecado y como hombre venció. En Mateo capítulo 3, mire, yo quiero llevarte a esto, a que el Señor Jesús ministró como hombre en la tierra. El Señor Jesús no hizo magia. No brotó el poder como simplemente por ser el Hijo de Dios, sino que tuvo dependencia del Espíritu. En Mateo capítulo 3 versículo 16 dice que después de ser bautizado el Señor Jesús, Él salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Entonces el Señor Jesús, obviamente, de cuando nació a los 30 años quizás, Él fue una persona común, hasta que vino la unción del Espíritu Santo sobre Él. Jesús fue ungido con el Espíritu, voy a decir, al igual que el día de hoy, nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. Igual. Quizás antes había hombres con los cuales venía el Espíritu Santo, pero no estaba dentro de ellos. Los reyes, los profetas, venía sobre ellos el Espíritu. Pero cuando vemos al Señor Jesús, Él como hombre recibió una unción sobre su vida que lo hizo apto para el ministerio, apto para predicar la palabra, apto para llevar a cabo el ministerio, pero tuvo los mismos conflictos que un hombre natural puede tener el día de hoy, siguiendo al Señor Jesús, pero recibiendo la unción del Espíritu Santo. Y eso me hace ver que sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. Porque repito, yo no quiero o Dios no quiere que nosotros le dejemos toda la responsabilidad a Dios. Es que Dios no me unge,
Es que si Dios me usara, y Dios dice, hijo, es que eso tiene que ver con que busques el Espíritu Santo, con que el Espíritu Santo sea sobre ti y que por el Espíritu Santo haga la obra en la tierra, porque así fue como la hizo el Señor Jesús. Dice el versículo 17 que se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Si hay algo tremendo en la tierra o en la vida, es tener algo y nunca te diste cuenta que lo tenías. Porque siempre queremos más, ¿verdad que sí? Siempre queremos más. Siempre queremos más. Mire, nosotros queremos más de Dios, o queremos más mover de Dios, o queremos más del poder de Dios, o queremos ver más sobre lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo dicen amén? Pero hay unos que están más adelante y también quieren más. O sea, el que está allá anhela lo que nosotros tenemos. Y los que estamos acá anhelamos lo que aquel tiene. Y a veces no nos damos cuenta de la gracia y la misericordia que Dios pone sobre nuestras vidas. Viene sobre nosotros. Todos los hombres de Dios, incluyendo al Señor Jesús, podían tener momentos donde no sentían la gloria de Dios sobre ellos en ese momento, incluyendo al Señor Jesús. Y eso no quiere decir que Dios no estaba con él. Eso solamente quiere decir que él sabía lo que tenía y sabía lo que era. Y yo debo de saber lo que tengo y debo de saber lo que soy en Dios. A mí me agradan los ministerios, voy a decir, sobrenaturales, o que son ministerios de poder, dones de poder. Me agradan mucho, pero me agrada cuando van acompañados de enseñanza, de firmeza, porque a veces me encuentro con personas que quizás Dios los usa para hacer milagros, pero si no tiene la enseñanza sobre su vida, si no tiene la firmeza sobre su vida, si en 2 años no hay milagros, se acabó su ministerio. No, es que ya no ha habido nada. No, pero tú sigues firme en el Señor, sigues firme en Dios y Dios se va a manifestar. Pero eso no quiere decir que cuando no miras su manifestación, no quiere decir que eres menos. Caminas firme en Dios. El Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Se oyó esa voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Obviamente el Señor Jesús fue llamado al ministerio desde antes de nacer, pero se evidenció su escogimiento y el propósito a lo cual Dios lo envió a la tierra. En Marcos capítulo 1, mire, hoy voy a hablarle de que el Señor Jesús anduvo como hombre. Y si tú lo hubieras conocido así naturalmente en la tierra, posiblemente hubieras caminado detrás de él, siguiendo su ministerio, sometiéndote y diciendo, sí, este es el maestro que Dios envió. O tal vez ni le harías caso. ¿Y ese quién es? ¿Y ese por qué? Porque tal vez no le mirarías algo extraordinario sobre su vida a ojos humanos. Por supuesto, aquellos que tenían ojos abiertos y que miraron en él el Mesías, miraron en él el siervo de Dios, miraron en él el hombre de Dios, miraron que era la visitación de Dios a la tierra. Pero muchos del tiempo del Señor Jesús no se dieron cuenta. El Señor Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he tratado de cobijarte, de cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos? Pero no quisiste. Ahora serás dejada desierta por cuanto no conociste el día de tu visitación. O sea, como él era un hombre natural a ojos humanos, la gente no conoció la visitación. Sí hubo quienes dijeron, es un mentiroso. Sí hubo quienes dijeron, está engañando a la gente. Hubo de todo, la crítica del Señor Jesús hubo de todo. ¿Por qué? Porque él no vino como Dios. Si él hubiera venido como Dios y volara de un monte a otro delante de la gente, hermano, y se echara 2 maromas en el aire ahí delante de la gente, hermano, volara y aterrizara como Superman y luego se levantara y pasara a las nubes, hermano, todos iban a creer, este es el Hijo de Dios. Pero no fue así. Fue un hombre. Diga conmigo, fue un hombre. Fue un hombre. Un hombre que, hermano, Dios lo escogió para darnos salvación y es la única puerta para entrar al cielo. Y a través de él recibimos vida, a través de él recibimos poder, porque nosotros se nos ha revelado en el corazón y sabemos lo que somos en él.
Dice Marcos capítulo 1, versículo 32. Dice: a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos. Diga conmigo: todos los enfermos. Todos los enfermos. Y el versículo 34 dice, no dice y sanó a todos, ¿verdad que no? Dice y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios. Fíjense que el versículo 32 dice que le trajeron todos los que estaban enfermos y obviamente todos los endemoniados. Pero dice que sanó a muchos que estaban enfermos y expulsó a muchos demonios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él, como ministró como hombre ungido de Dios en la tierra, hermano, él dependía del Espíritu Santo para sanar. Completamente. Nunca ha ido a una campaña donde hay un tremendo hombre de Dios y muchos sanan, pero no todos. Pero no todos. ¿Por qué? Porque son hombres ungidos con el Espíritu Santo, así como lo fue el Señor Jesús. Ahí es que no vaya a pensar que en el ministerio del Señor Jesús todo el que venía, todo era sanado. Por supuesto, el deseo de él era que todos fueran sanados, por supuesto. Pero al igual que el día de hoy, hermano, hay situaciones específicas que necesitan ser cumplidas para poder desprender ese poder. Y en este caso, la fe, por supuesto. Pero no dice que todos. Fíjense que dice el versículo ahí, el versículo 32, que le trajeron todos los que estaban enfermos y todos los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Pero el versículo 34 dice: y sanó a muchos, no a todos. También dice que expulsó a muchos demonios. Y entonces, como hombre, él dependió del Espíritu Santo para ministrar. ¿O usted cree que el Señor Jesús pasaba toda la noche en oración por deporte? No, él pasaba en oración porque él dependía del Espíritu Santo. Y nosotros dependemos del Espíritu Santo. Y nosotros grandes cosas podemos hacer en Dios también, pero necesitamos buscar a Dios y necesitamos buscar al Espíritu Santo. Y necesitamos decirle: Señor, aquí estoy, Señor, quiero ser lleno, úsame, guíame, Señor, y que no se haga lo que yo quiero. Porque yo quiero sanar a todo el mundo. Pero Dios dice: es que hay cosas que hay que cumplir, hay cosas que se van a manifestar, pero como un hombre ungido solamente. Dice Lucas 5, vaya conmigo, Lucas 5. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos responsabilidad nosotros delante de Dios. Es decir, que lo que el Señor Jesús iba a hacer ya lo hizo. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Su sacrificio fue completo. Y ya dio lo que nos iba a dar, todas las cosas. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero ahora quiero que se manifiesten esas bendiciones. Y una bendición tremenda, obviamente, la presencia de Dios, hermano. La presencia del Señor. Señor, yo necesito de tu unción. Yo necesito de tu presencia. Yo necesito, Señor, ¿no será que necesito tener la actitud que hubo en Cristo Jesús? Dice Lucas 5:17. Un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y mire lo que dice ahí: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Hay otras versiones que dicen: y el poder del Señor estaba ese día con él para sanar. Por eso empieza el versículo diciendo: y un día. Y un día. ¿Qué quiere decir eso? Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Sabe qué quiere decir? Que no siempre estaba. Eso quiere decir, porque repito, él no ministró como Dios, él ministró como hombre, como un siervo de Dios, como un hombre ungido por el Espíritu Santo. Y a todos nos ha pasado que a veces el Espíritu Santo ahí está, hermano. Y a veces te das cuenta que ese poder para obrar, el Espíritu Santo siempre está, pero me refiero a ese poder para sanar, ese poder para liberar. Porque cuando el Espíritu Santo está, mire, yo me ha tocado ver aquí que, hermano, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, se empiezan a manifestar los demonios, hermano, sin reprender. Y a veces digo, ¿no será que se necesitaba una reprendida también? Recuerdo un día, me acuerdo lo que prediqué acerca de llamar al Espíritu. Predicaba de Ezequiel cuando
cuando dijo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos. Y aquellos huesos recibieron vida. Me acuerdo cuando prediqué eso y se empezó un mover del Señor y miré a unos hermanos que empezaron, se agarraron el vómito y fueron al baño, hermano, y estos están bien cargados. Pero sin reprender, sin nada. Pero es que a veces el Espíritu ahí está, el poder ahí está, se manifiesta el Señor, hermano, y empieza a brotar eso. Empieza a manifestarse. Y por eso dice ahí, dice que ese día que estaba enseñando allí, dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, no siempre estaba. Yo quiero decirte que no siempre estaba. Él sabía cuándo estaba. Obviamente su ministerio fue un ministerio fuerte del Señor Jesús. Un ministerio de poder. El Señor Jesús es el que tuvo los 5 ministerios, hermano. Él era apóstol, él era profeta, él era evangelista, él era pastor, él era maestro de la palabra. Obviamente tiene una fuerte presencia del Señor, obviamente. Y nadie más tiene en este día los 5 ministerios. Pero esos ministerios, él fue escogido, tomado. El Señor Jesús fue enviado para morir en la cruz del Calvario por nosotros y con un ministerio de poder en la tierra. Pero repito, ministró como hombre en la tierra. Y entonces me da a mí la responsabilidad de decir, Señor, yo también necesito tomar la actitud que tuvo el Señor Jesús y necesito yo también buscar del Espíritu Santo sobre mi vida, porque grandes cosas quiere hacer el Señor. Pero mire, lo que le leí primero es que sanó a muchos, pero no a todos. Y ahora, ese día, el poder de Dios estaba con él para sanar. Obviamente, yo creo que era muy constante eso, hermano. Casi en todas sus campañas, hermano, el poder de Dios se manifestaba. Porque qué poder se manifestaba en el Señor Jesús. Pero era un poder basado, o la plataforma era un hombre ungido por el Señor. Fue al bautismo de Juan. Y ahí en el bautismo de Juan el Espíritu Santo vino sobre él. Lo ungió y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lo llevó al desierto. En el desierto fue tentado, venció en el desierto, regresó del desierto en el poder del Espíritu y su fama se difundió por toda Galilea. Pero era un hombre ungido. Y cuando pienso en eso, Señor, también nosotros necesitamos de esa unción y no estar pensando, bueno, cuando llegue al cielo voy a ser diferente. No, Dios quiere que seas diferente aquí en la tierra. Aquí puedes recibir del Espíritu. Aquí te puedes exponer al Espíritu Santo. Por supuesto, el Señor Jesús no caminaba por razonamientos humanos como nosotros muchas veces caminamos. Cuando él se exponía al Señor, eso bajaba sobre él, hermano. Se exponía para orar, para ministrar delante del Señor y hablaba la palabra tal como el Señor la daba. Y tal vez a ojos humanos no era la correcta, pero en los dones que se manifestaban en su vida, tenía dones de sabiduría, dones de conocimiento, dones de revelación. Una revelación que levanto los ojos, Zaqueo, desciende de ahí porque hoy me es necesario estar en tu casa. Eso Dios lo tiene para nosotros en la tierra hoy. Como hombres ungidos, por supuesto. Como hombres que buscamos de Dios, como hombres y mujeres que buscan de Dios, que anhelan de Dios, que le dicen, sí, Señor, aquí estoy, me expongo a ti, Señor. Yo quiero darte esperanza, pues. Yo quiero decirte, hermano, nosotros podemos caminar hacia adelante. Yo quiero darte esperanza en decir, hermano, la puerta está abierta. Jesús la dejó abierta para nosotros. Él nos redimió de todo pecado, porque antes no teníamos acceso a esas cosas. No podíamos hablar en lenguas, no podíamos obviamente ser bautizados con el Espíritu Santo, no podíamos recibir esa vida nueva en nuestro ser. Él sí, el Hijo de Dios. Y en esa vida nueva fue ungido con poder para predicar la palabra. Diga conmigo, para predicar la palabra. Vaya conmigo a Lucas 4:18. Porque en Lucas 4:18 dice que el Espíritu lo ungió, fíjese. Lo ungió y estaba sobre él para obrar. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor, ¿estamos ahí? El Espíritu del Señor está sobre mí, Él lo dijo. Versículo 17 dice que le dieron el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor, mire lo que dice, está sobre mí. ¿Cómo tenemos al Espíritu Santo? Entonces Él fue igual que nosotros. Obviamente Él lo tuvo mucho más fuerte, porque hermano, Él se expuso a Dios. Cuando hablamos del Señor Jesús, es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué necesito yo?
Fe. Había un hombre que estaba en el hospital, enfermo. Lo escuché esta mañana, creo. Había un hombre en el hospital enfermo, desahuciado. Pocos días, el pronóstico era pocos días de vida. La mujer lo dejó ahí en el hospital, ahí fue a verlo y ahí lo dejó y lo abandonó y se fue. Ya te vas a morir de cualquier manera. Y entonces, en el día, dice que oyó pasos que venían por el pasillo. Se abrió la puerta y cuando se abrió la puerta era el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo: tú no necesitas nada excepto fe solamente. Tú no tienes problemas. Tú lo que necesitas es fe solamente. Y fíjese que es verdad eso. Y un predicador lo agarró como lema. Canva, creo que le llamaban. Él lo agarró como lema, pero de ahí lo agarró. En todas sus campañas decía: tú no tienes problemas. Tú lo que necesitas es fe en tu corazón. Y ese fue su lema, años y años. Pero lo agarró de ahí, de ese hombre que tuvo una visita del Señor Jesús y le dijo: tú no tienes problemas. Tú lo que necesitas es fe solamente. Y es que, hermano, nosotros lo que necesitamos es fe en el Señor. El Señor Jesús, cuando recibió ese poder de Dios, ese ministerio de Dios, hermano, cuando Él lo recibió en su vida, lo usó para ministrar en la tierra. Pero obviamente Él creyó, recibió lo que se le revelaba, hermano, lo tomaba. En el capítulo 17 de Juan, cuando ora con el Padre, dice: Padre, el lugar que tenía contigo antes que el mundo fuera. O sea, ahí Él ya sabía quién era. Ahí Él ya sabía que era el Hijo de Dios, que era el Verbo encarnado y que Él era antes de la fundación del mundo. Y la pregunta es: ¿cuándo se le reveló? Porque Él nació como hombre, igual que nosotros. Tuvo 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. A los 12 Él ya sabía quién era su Padre celestial. ¿Acaso no saben que en la casa de mi Padre debo de estar? Pero hubo un momento en que se le reveló. Y cuando se le reveló, lo tomó. Diga conmigo: lo tomó. ¿Cuántos creemos que somos hijos de Dios? La pregunta es: ¿lo tomamos? ¿Lo recibimos? ¿Caminamos seguros? ¿O a cada rato nos quejamos? Señor, creo que me abandonaste. Creo que ya no estás conmigo, Señor. Creo que ahora sí me perdí, Señor. El Señor Jesús nunca hizo eso. Él nunca hizo eso. Él era un hombre igual que nosotros, pero cuando Él vino ese mensaje, Él lo recibió en su corazón. Ahora, ahí en el versículo 18, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Esa palabra ungido es en esencia untar. Yo cuando miré eso me pregunté, dije: ¿y qué tengo untado yo? Porque Él dice, esa palabra ungido es, le untaron pues. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Dice, para anunciar, pongan la atención a esto, mi hermano. Para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Me ha enviado para la recuperación de la vista a los ciegos. Para poner libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Esa es la unción que el Señor Jesús recibió en la tierra. Ahora, miremos unas cositas aquí. Dice el versículo 19 que lo ungieron para proclamar el año favorable del Señor. Para proclamar obviamente al deprimido que hay un año favorable o hay un día favorable para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero si regresa un versículo, una línea atrás, dice que para poner libertad a los oprimidos. Diga conmigo: libertad a los oprimidos. Pónganme atención a esto. Él vino a proclamar, lo ungieron, hermano, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué necesita el oprimido? Libertad, amén. Recuperación de vista a los ciegos. ¿Qué necesita el ciego? Vista, obviamente. Dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Qué necesita el cautivo? Libertad. Pero antes de eso, dice que me ha enviado para predicarle el evangelio a los pobres. Y ahí está la pregunta: ¿qué es evangelio? Repita conmigo: ¿qué es evangelio? Porque según ese versículo, no es libertad al cautivo. Mire, según ese versículo, el evangelio no es libertad al cautivo,
no es vista a los ciegos, no es libertad a los oprimidos y no es proclamar el año favorable del Señor. Entonces, ¿qué es evangelio? Ahí está la pregunta, ¿no? Porque lo enviaron para predicar el evangelio a los pobres. ¿Qué necesita el cautivo? Libertad. ¿Qué necesita el ciego? Vista. ¿Qué necesita el pobre? ¿Quién no va a estar pobre? La pregunta es, ¿qué es evangelio? Pues, porque, miren, nosotros con el evangelio hemos tirado la red a lo general, pues. Porque hemos predicado obviamente nuevo nacimiento, hemos predicado salvación, perdón de pecados, pero ahí dice que el evangelio es para los pobres, la libertad es para el cautivo, la vista es para el ciego. Pero bueno, yo lo dejo ahí, pero lo que quiero decirle es que el Señor Jesús, como hombre, recibió esta unción sobre su vida. Recibió unción sobre su vida, hermano, para tener el poder para hacer la obra de Dios en la tierra. Pero como hombre, ¿qué necesito yo? Unción. Yo necesito, Señor, esa unción, Padre, sobre mi vida. Ya la tengo, amén. Entonces, como le dijeron a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo sobre tu vida. Y entonces como hombre natural en la tierra, puedo buscar a Dios. Y ya la puerta ya la tengo abierta. Porque a veces estoy esperando, hermano, llegar al cielo. Bueno, si un ángel se me apareciera y Dios dice, ¿eso es lo que necesitas o lo que necesitas es fe en tu corazón? Yo quiero llamarte a que tengamos fe en el corazón y que creamos, Señor, esto es para mí. Si Pablo dijo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, Señor, yo le puedo tirar a eso, hablar en lenguas más que muchos. Puedo tirarle. ¿Qué diferencia había con Pablo? ¿Era un ser de otro mundo? ¿Era un ser con poderes como los superhéroes de las películas del día de hoy? ¿O era un hombre como tú y yo? Era un hombre como tú y yo, que cuando el Señor se le reveló, lo recibió en su corazón. Y que fue al bautismo de agua. Ananías le dijo, hermano Saulo, ¿por qué te detienes? Bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre. Y él fue bautizado. Y el Espíritu Santo vino sobre su vida. Y la persona lo recibió, Pablo lo recibió. Y el Señor le encomendó la comisión de predicar a los gentiles. Cada uno de nosotros tiene una comisión. Y tal vez no todos a predicar a los gentiles, pero cada uno de nosotros tiene una comisión. Y el problema nuestro es que a veces podemos estar sentados esperando que Dios venga a levantarnos. Y Dios dice, eres tú el que tiene que levantarte. Eres tú el que tiene que ponerte de pie. Mira, en la mañana cuando te pones el despertador ahí para ir a trabajar, yo sé que tienes flojera. Hasta le das un manotazo, hermano, al reloj, yo creo, o al teléfono ahora. Y no quieres levantarte, pero dices, no, pero tengo que levantarme. Porque si no, ¿quién más? Mire, hay personas, hermano, que tú no pensarías que son trabajadoras. Pero uno les dice, ¿y te levantas temprano? Sí, pues ¿quién va a pagar mis biles? Dice. ¿Quién va a pagar la renta si no yo? Y eso les mueve a levantarse. Pero a veces el creyente está en el evangelio sentado esperando que Dios venga a levantarlo. Y Dios dice, yo ya te di de mi espíritu. Es más, ya derramé de mi presencia sobre ti, pero tú eres el que tiene que levantarte y hacer uso de eso que yo te he dado. Y si tú haces uso de eso que yo te he dado, eso se va a multiplicar más todavía. Porque Dios te va a multiplicar su unción, te va a multiplicar la palabra, pero tienes que levantarte en el nombre del Señor. Y en el camino, como dice Hebreos 11, en la guerra se hicieron fuertes. Y en la guerra te vas a hacer fuerte. En la guerra vas a salir adelante. Así es que no creas en cuentos de hadas. Yo quiero decirte, no creas en cuentos de hadas. Mi hermano, no creas en esos anuncios de Facebook, no son reales. Lo real es Dios. Y muchas veces tienes cosas que otro desearía tener. Tienes salud. Tienes acceso a la palabra de Dios. Hay países, hermano, que no tienen acceso a la palabra de Dios como nosotros tenemos. Recuerdo hace unos, por lo menos 15 años, quizás más. Un día mi hermano, el pastor Ernesto, me decía, íbamos a las librerías y solo material en inglés, hermano.
una cosita nada ahí de material en español solamente. Y decía, mira los americanos cómo tienen unas Biblias, pero hermosas, hermano, Biblias, baratas. Biblias, hermanos. En ese tiempo recuerdo Biblias normales así normales, sencillas, costaban $5, $4. Decía, mira, estos cómo tienen este material tan barato ellos. Nosotros queríamos comprar una buena Biblia, nos costaba mucho más y no había suficiente. Y me decía él, pero un día Dios les va a pedir cuentas a ellos, porque ellos tienen tanto acceso a tanto material, a la mano lo tienen. ¿Sabe cuál es el problema? Que ahora también nosotros lo tenemos. Ahora también nosotros. ¿Qué nos falta ahora? De veras, ¿qué nos falta ahora? Mire, cuando yo estaba en la alabanza, que estaba Rafa y estábamos en la alabanza, buscábamos un cántico y teníamos que perseguir un cassette, hermano. Encargarlo y lo conseguíamos y no era tan fácil, las librerías no tenían. Ahora, hasta gratis, hermanos, se meten a YouTube y ahí. Ahora tienen todo, hermano. Mucho más ahora. Y es que así han ido cambiando las cosas. Ahora nosotros tenemos acceso a tanto material. Y Dios dice, levántate, estudia, busca de mi presencia, come de mi palabra, instrúyete. Porque a veces esperamos que Dios nos dé todo. Y yo creo, hermano, que si alguien no sabe leer y escribir, que por X razón nunca pudo aprender, yo creo que Dios sobrenaturalmente le puede revelar muchas cosas. Pero los que sabemos leer, instrúyete. Si Jesús, él se instruyó. No vais a pensar que como era hijo de Dios ya traía la Biblia de memoria del cielo. No fue así. No, él también se quemó las pestañas leyendo los rollos. Y cuando él citaba pasajes bíblicos es porque los escudriñó. Y porque tuvo que pasar tiempo en la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿qué quiere decir este mensaje, esta palabra? Y él recibía esa revelación. Y si él la recibía, también nosotros podemos recibirla. Porque él era hombre. Él se despojó, dice de Filipenses, que él se despojó a sí mismo de su divinidad y se hizo hombre en la tierra. Y como hombre fue que obedeció. Como hombre fue que se humilló. Como hombre es que fue a la cruz. Eso me habla de sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie me va a obligar a ir al sacrificio, hermano. Nadie. Señor, voy a ayunar cuando ya no pueda comer. Pues ya, aunque no quieras. Eso va a ser parte de la vida. Yo, gracias a Dios, siempre voy a poder comer. Gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, que yo siempre voy a poder comer. Gracias, Señor. Pero a veces decimos, cuando no pueda comer, no, pues ya. Ese ya es ayuno forzado, hermano. Pero como hombres, hoy podemos ir al sacrificio como Cristo Jesús fue al sacrificio. Ahora, dice ahí, dice que el poder de él estaba con él. Bueno, lo que leímos. Y aquí en 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió para predicar el evangelio y para proclamar libertad a los cautivos. Dice Lucas capítulo 5, donde estábamos leyendo. Leímos 5:17. Dice que él estaba enseñando y el poder del Señor estaba con él para sanar. Así es que tú sí puedes aprovechar momentos cuando está el poder del Señor, mi hermano. Eso no quiere decir que Dios no te puede sanar cuando no está el poder ahí, porque por la fe podemos ser sanados. Amén. La fe mueve la mano de Dios. Pero hay ocasiones en que el poder de Dios está manifiesto. Y cuando el poder de Dios está manifiesto, no te quedes sentado en tu silla, mi hermano. Pasa, póstrate, entrégate al Señor. Señor, aquí estoy. Hoy va a suceder algo sobre mi vida, Señor. Algo. Porque ahí está el poder del Señor. Mire, si yo cuando predico, a veces le digo a mi esposa, estuvo difícil la predicación. Sentí como que jalabacables y como que no lograba. Y es que a veces así está el asunto. Pero a veces como cuchillo caliente en mantequilla, hermano. Y cuando está el asunto como cuchillo caliente en mantequilla, come de la palabra. No vayas a desaprovechar. No vaya a ser que el poder de Dios está aquí fluyendo en la predicación y tú botándolo con la mente, hermano, botándolo o estando en otra cosa. No, aprovecha, porque a veces cuando está el poder del Señor ahí, aprovecha sanidad, liberación, vida, entendimiento. Vas a ser transformado por el poder de Dios. Mira, la transformación viene por el poder de Dios.
¿Por qué yo voy a diferentes actividades, hermano? ¿Y por qué sí trato de acercarme a actividades? Porque en una de esas va a haber una gran diferencia sobre mi vida. ¿Y si me la pierdo? ¿Y si el poder de Dios se manifiesta cuando yo no esté ahí? Mire, la Biblia nos habla, Pablo habla de que el Señor Jesús se apareció a más de 500, pero en el aposento alto, en el Pentecostés, había 120 nomás. Y los 380 se la perdieron porque no estaban ahí en ese lugar, en ese momento. Entonces yo sí quiero aprovechar cuando el poder de Dios está ahí. Yo quiero aprovecharlo. Yo quiero ser edificado. Y ahí en ese versículo de 5:17 dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Y el versículo 23, el Señor Jesús dice, ¿qué es más fácil? Dice, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Mire lo que dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre, mediten esta palabra Hijo de Hombre, porque aquí fue donde nació esto. Le pregunté, Señor, ¿qué quiere decir Hijo de Hombre? ¿Nunca te has preguntado? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Por qué Hijo de Hombre? Y le dije lo que decía el diccionario bíblico, no diccionario de la lengua española, diccionario bíblico. Dice que Hijo de Hombre es expresión que se usaba para enfatizar la debilidad del ser humano frente a la grandeza de Dios. Enfatizar la debilidad del ser humano. También Hijo de Hombre indica que Jesús participó plenamente de la naturaleza humana. Hombre 100% en la tierra. Aunque venía de Dios y era Dios, pero él se despojó de sí mismo. Y entonces dice el versículo ahí de Lucas 5:23, dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Versículo 24, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Diga conmigo, tiene autoridad. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El Señor Jesús tuvo una autoridad, pero una autoridad como un siervo de Dios ungido por el Espíritu Santo. O sea, cuando Dios unge a alguien con el Espíritu Santo para un ministerio, obviamente tiene autoridad. Tiene autoridad de parte de Dios. Y esa autoridad es la que hace la obra en la tierra. Ahora, cuando no buscamos mucho a Dios y cuando no estamos conectados con Dios, esa autoridad a veces la usamos para destruir. Y tenemos que tener ese cuidado, pero la autoridad la tenemos. Y por eso cuando Pilato le dijo al Señor Jesús, le dijo, a mí no me contestas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte o para soltarte. Y el Señor Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías de mí, sobre mí, si no te hubiera sido dada de arriba. Y entonces dice, por eso, diga conmigo, por eso. Le dijo, por eso, el que me entregó a ti tiene más culpa que tú. ¿Por qué? Porque a ti te dieron autoridad de arriba y a él nadie se la dio. Qué maravillosa la autoridad. Qué maravillosa la autoridad, mi hermano. Dice, ninguna autoridad tuviera sobre mí si no lo hubiera recibido de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene más culpa que tú. Tú no tienes culpa. Y si la tienes, no la tienes como él. Porque a ti te la dieron. Y por eso hay que estar conectado con Dios para no usar la autoridad para destruir. Porque Pilato estaba haciendo algo con esa autoridad. Tenía que tener discernimiento de Dios para saber qué hacer con esa autoridad. Pero a Judas nadie le dio la autoridad. De él solo salió. Y entonces la autoridad es una bendición. Y el Señor Jesús tuvo autoridad. Dice que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Autoridad como un siervo de Dios, como un siervo ungido con el Espíritu Santo. Por eso él dijo, todo lo que ates en la tierra, ya conmigo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios te da autoridad. Dios te da autoridad. Yo lo que quiero decirte es que Dios ya hizo lo que iba a hacer. Levantémonos en el nombre del Señor. Hermano, cuando sientas que la cobija está muy pesada, di en el nombre de Jesús, yo la reprendo, la rechazo y tengo autoridad para hacerlo. A estar solamente llorando ahí diciendo, Señor, ayúdame, Señor. La cobija está muy pesada, no me puedo salir de debajo de ella. Y Dios dice, no puedes o no quieres, porque te di autoridad. Mire, esto es para despertar, Señor. Yo quiero hacer lo que tengo que hacer. En Mateo 13,
¿Será que se me está acabando el tiempo ya? Pues, no creo. Y no es que sea incrédulo, pero no creo eso. Mateo 13:54. Mateo 13:54 dice que llegando a su pueblo, ¿estamos ahí? Llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga. De tal manera, dice que se maravillaban. Esta palabra, este versículo dice que se maravillaban. Y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Dice el versículo 57 que se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y miren lo que dice el versículo 58. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. El versículo 54 dice que se maravillaban. O sea, una cosa es maravillarse. O sea, no todo el que se maravilla tiene fe. Recuerdo que el apóstol otro le decía al apóstol Víctor Garduño, le decía, hijo, yo estoy seguro que en tu iglesia hay quienes se maravillan de lo que tú enseñas, pero no creen. Pero no creen. Y aquí dice que se maravillaban. Y el versículo 57, la última parte, dice que no hizo, 58, perdón. 58, dice que no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque como siervo, el Señor Jesús como siervo de Dios dependía del Espíritu y dependía de la fe que la gente tuviera para sanar. Él dependía de eso. Si él hubiera venido como Dios, hermano, él mueve las cosas. Pero como no vino como Dios, él vino como hombre. Él simplemente en la tierra caminando fue un hombre de Dios, ungido con el Espíritu Santo y con una misión en la tierra, porque como era el Hijo de Dios, pagar por los pecados de la humanidad. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a la hora de ministrar, él dependía del Espíritu, completamente, al igual que tú y yo. O sea, a veces ministramos y no nos conectamos con el Espíritu. Y estamos bien secos. Y no vamos a ningún lado porque nosotros dependemos del Espíritu. Y el Señor Jesús igual. Él dependía del Espíritu y dependía de la fe que el creyente tuviera. Porque la fe mueve la mano de Dios. Dependía del Espíritu. Era un hombre. En Salmo capítulo 8, y apenas iba a empezar con el mensaje, de veras. Salmo capítulo 8, aquí iba a empezar. Pero dije, voy a tocar los primeros versículos primero. Yo dije, voy a tocar los primeros versículos para hablar un poco acerca del Señor Jesús, lo que era, cómo era hombre como nosotros. Salmo capítulo 8. Aquí voy a tirar recio, aquí, rápido. Salmo capítulo 8, versículo 1 dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Versículo 2. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Bueno, quiero decirte primeramente que Dios se glorifica al usar y levantar a los hombres como pueblo suyo. Hombres naturales. ¿Sabe cuál es en parte la gloria de Dios? Agarrar hombres naturales, normales, y levantarlos y usarlos poderosamente. Y tú y yo podemos ser unos de esos. Dijo un predicador, dijo Mark Hankins, dijo, Dios es especialista en agarrar perdedores y hacerlos ganadores, dijo. ¿Sí? Es que en inglés se ve más feo. Losers, dice. Losers, perdedores pues. Él es especialista en agarrar un montón de perdedores y hacerlos campeones en la vida. Esa es la gloria de Dios. Pero ¿sabes cuándo? Cuando entiendo que yo soy candidato. Yo soy un hombre natural en la tierra que le cree al Señor Jesús, que recibe su palabra, que recibe su Espíritu Santo. Dice ahí, por boca de los infantes y de los niños de pecho te has establecido tu fortaleza. Y dice, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Entonces vencer a los enemigos, mire qué gloria. Vencer a los enemigos por manos de hombres ungidos con el Espíritu, que tienen fe en Él.
Dice, por boca de infantes, de niños de pecho, has establecido tu fortaleza. Esta es su gloria de Dios. Cuando Él agarra hombres, hermano, para vencer al enemigo, por mano de esos hombres, hombres naturales, pero ungidos con el Espíritu Santo y que tienen fe en Dios. Y darle la victoria en la tierra. Dice el versículo 3, deje que ir rápido. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre? Mire, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre, usa otra vez la palabra hijo de hombre. Y el hijo del hombre para que lo cuides. Dios cuida del hombre en su debilidad, hermano. Dios cuida del hombre. Él agarra hombres naturales y le dice, mira, contigo voy a hacer la obra. El problema es que el hombre dice, no, Señor, busca otro mejor que yo. Y Dios dice, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, pero tú tienes que prestarte completamente. Por eso, caminar en el evangelio con un pie adentro y un pie afuera, no vamos a ningún lado, mi hermano. Pero si ponemos los dos pies adentro, Señor, a través de mí. El pastor José Arriaga le dijo al apóstol un día, le dijo, el Señor me habló a mí, porque yo estaba orándole al Señor en la iglesia ahí, estaba orándole y le decía, Señor, manda a los millonarios, Señor, manda a los millonarios, Señor. Y dice el Señor que le dijo, cállate. Dice el apóstol Otto, dice, a mí me dice así, me espanta. Y el Señor me dijo, cállate, los tienes enfrente de ti, no los miras. Estos que están aquí, esos son los que van a hacer. Y es que esperamos, no, manda a otro, Señor, otro que se vea que sí. Dios usa hombres naturales, solo que se atrevan a creerle. Solo que se atrevan a decirle, sí, Señor, sí, yo me entrego a tu propósito. Conmigo vas a hacer la obra. Infantes, niños de pecho, has preparado la fortaleza. Has vencido al enemigo, has callado al diablo. Pero nos usa a nosotros, gente normales. No esperes un hada madrina que aparezca. Dice ahí que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de hombre para que lo cuides. Versículo 5. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. El hombre, al parecer, en el parecer débil, Dios lo corona de gloria y de majestad. ¿Estás dispuesto a recibir esa gloria? Por eso Pablo decía que en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. Hermano, si nosotros somos los que Dios levanta, esa es la gloria de Dios, para que nadie se gloríe. El que no sabe, el que no conoce, a este quiero levantar. No, Señor, es que tu hijo Jesús, porque Él era tu hijo y Él era Dios. No, Él fue como un hombre natural en la tierra. Dependía del Espíritu Santo, dependía de la guianza del Espíritu Santo, dependía de la fe de la gente, dependía de que el poder del Espíritu estuviera ese día con Él para sanar. Yo también dependo. Yo le he dicho, yo he predicado en algunos lugares donde, hermanos, algo desanimado. No estaba el poder. Di un bonito discurso, pero eso fue todo. Un bonito discurso. Y aparte de eso no pasó nada, porque dependo del poder de Dios, de que el poder de Dios esté ese día para hacer las cosas. Y cuando está el poder de Dios, el más feliz soy yo, hermano. Me maravillo de lo que hace Dios. Lo has hecho un poco menor que los ángeles, dice, pero lo coronas de gloria y de majestad. Versículo 6. Tú le haces señorear sobre la obra de tus manos. ¿Sabes que Dios te escogió a ti para señorear? Dios te escogió a ti, según Deuteronomio 28, te escogió para que fueras cabeza y no cola. Te escogió para que fueras cabeza y no cola. Dice, tú le haces señorear sobre la obra de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Y no queremos. Si Dios te dice, mira, todo lo que pisar en la planta de tus pies te lo daré. Por eso el hermano Trine va y pisa los pantalones en la tienda, hermano. Dice, este va a ser para mí. Si usted va a la tienda y encuentra un pantalón todo sucio, pisoteado, fue el hermano Trine. Pero pues le creyó a Dios. Él me platicó, perdón hermano Trine que cuente esto. Un día fue y pisó un pantalón, dice, este va a ser mío en el nombre del Señor. Y ahí lo dejó para la otra vez que venga. Y la otra vez que fue, ya se lo habían llevado, dice. Se fue, y la otra vez que fue, ya lo habían regresado. No, ¿verdad? ¿Sí? El hermano me contó.
A la siguiente vez que fue, ya se lo habían llevado el pantalón. Dijo, se perdió. No, a la siguiente semana que fue, ya lo habían regresado. Lo compraron, pero lo regresaron porque no era para ellos. Porque todo lo que pisare la planta de tus pies te lo daré. Todo lo has puesto. Mire, ¿qué es el hombre? El hombre, no estoy hablando de dioses, no. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, Señor? ¿Qué es el hombre para que lo visites? Lo has hecho menos que los ángeles, pero lo has coronado de gloria y de honor, Señor. Lo has coronado de gloria. Lo has puesto, le has dado dominio, dice ahí ese versículo, dice, le haces señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Dice, ovejas, bueyes, todos ellos y también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Esto es lo que le da la gloria a Dios, hermano. Cuando tú recibes, sí Señor, así como soy. Por eso Santiago dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero oró a Dios y no llovió durante 3 años. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia. Y era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Igual, con los mismos problemas que tú tienes, con los mismos ataques diabólicos que vienen a tu mente, hermano, y que te quieren desanimar y siento que ya no aguanto. Los mismos. También él fue y se encuevó también ahí. Señor, mejor me voy a morir, no soy mejor que mis padres. Y Dios le dice, levántate, largo camino te espera. Señor, ¿no puedes mandar un par de ángeles que me carguen, Señor? Levántate, porque el largo camino te espera. Hombres normales que Dios quiere usar. Señor, dice ese versículo 9, miren lo que dice. Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Eso le trae gloria a Dios. Un versículo más. Mateo 24. Mateo 24. Versículo 29. Perdón, hermano Trine, que ande contando acá las cosas, hermano. Perdón, hermano. Pero es que se prestó para el ejemplo, pues. Mateo 24, versículo 29. Dice, pero inmediatamente, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, como Hijo de Hombre, vendrá del cielo, como Hijo de Hombre. Por supuesto, con un cuerpo glorificado, pero lo vas a ver. Porque Dios es espíritu, a Dios no se puede ver. Dios es energía, es espíritu, un espíritu de poder. No lo puedes ver, pero al Señor Jesús lo vas a ver como un Hijo de Hombre. Y sabe que aún después del reino milenial hay naciones que se van a levantar contra el Señor Jesús. Después de que el Señor Jesús reine 1000 años en la tierra, todavía va a haber quien diga no queremos. Levantémonos, y se van a levantar reyes. La Biblia enseña, se van a levantar reyes para hacer guerra contra el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo van a ver como un hombre. Por eso dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Por supuesto, con un cuerpo glorificado, pero hasta cierta forma como un hombre. Repito, el Hijo del Hombre demuestra la diferencia entre un hombre y Dios. Y segunda de Juan capítulo 1. Segunda de Juan, un capítulo tiene, ¿no? Pero capítulo 1, versículo 6. Ahí es que vete acostumbrando a las cosas naturales. Naturales, pero con poder de Dios. ¿Ves a tu hermano? Dices, no, ese está gordito, ese no creo que sea Dios con él ahí, no creo que ayune tanto. Pero si Dios lo escogió, Dios lo escogió. Y si Dios hace la obra por medio de él, Dios hace la obra. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 6. Dice, y este es el amor. ¿Estamos ahí? Capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan. Miren lo que dice aquí. Muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo,
que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Algunos que están diciendo que el Señor Jesús no vino en carne o que no vino como hombre. Pero me llamó la atención lo que dice la bastardía de las Américas. Porque la bastardía en la Biblia de las Américas, la referencia, dice ahí, dice que han salido al mundo algunos que no confiesan a Jesucristo viniendo en carne. No confiesan a Jesucristo viniendo en carne. Cuando venga otra vez. No confiesan a Jesús. Él va a venir como hombre. Y Él va a reinar en la tierra. Y nosotros vamos a verlo. Vamos a verlo con su gloria. El Señor que hemos estado siguiendo. Pero vamos a reconocer que Él es el ungido de Dios y que Él es nuestro Salvador. Pero repito, a los ojos del humano va a ser un hombre. Y tanto lo van a mirar como hombre que se van a levantar contra Él. Y por eso dice que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Vayamos acostumbrándonos a eso. Acostumbrándonos. Tú usas, Señor. Dicen de Pablo que Pablo, su presencia era menospreciable. Sus cartas son duras, dice, pero su presencia es insignificante. Algunos decían que Pablo era chaparrito y que no tenía habilidad de palabra. Él mismo lo dijo. Aunque no soy hábil en el discurso, pero sí lo soy en el conocimiento. Se imagina a uno chaparrito, con presencia menospreciable y con dificultad para hablar. Pero Dios lo puso como el perito arquitecto de la iglesia. Un hombre natural, no era Superman, pero era el hombre escogido por el Señor. Cuando yo me conduzco con esos parámetros, yo voy a ser bendecido. Hombres naturales, hombres que se desaniman como Elías. Terminemos con 1 Juan 4. Pero Jesús vendrá en carne. Yo repito, posiblemente si tú hubieras visto al Señor Jesús cuando vino, te hubieras desanimado. No, yo pensaba otra cosa. Yo pensaba que iba a ser diferente. Pero mira, ahí anda, relajeando con los discípulos. No se mira, no le miro nada especial. Pero los que lo reconocieron y los ojos se les abrieron, dijeron: este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el camino para que nosotros lleguemos a Dios. 1 Juan 4:2. El versículo que leímos dice: en esto conocéis. Pásalo por alabanza, por favor. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La palabra Cristo es ungido y la palabra anticristo es antiungidos. Y ese espíritu de antiungidos ya está en el mundo. Porque están diciendo: no, es que tienen que ser como dioses. Tienen que ser perfectos. Tienen que vivir una vida de 1000 maravillas. Y Dios dice: yo tomo a hombres naturales. Simplemente me creen, los unjo con mi Espíritu Santo, y cuando ministran con mi Espíritu Santo, y ahí es donde yo hago la obra. Pero son hombres naturales. Y el Señor Jesús ministró como hombre natural. Él se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y fue a la cruz en obediencia como hombre, como un esclavo a una carne humana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres nuestro Señor. Porque viniste a la tierra, Señor, y te despojaste de tu divinidad, de esa grandeza y de esos poderes sobrenaturales que podías mostrar, Señor. Y te dejaste ungir, guiar, enseñar, guiar por el Espíritu Santo, para que nosotros, Señor, pudiéramos, Señor, seguirte, recibir de ti. Y nosotros reconocemos, Señor, reconocemos tu poder, reconocemos esa unción, reconocemos ese escogimiento. Tú eres el amado, en ti el Padre se ha complacido. A ti te oímos, a ti te seguimos. Gracias por este evangelio glorioso, que a ojos humanos son simplemente reuniones, pero para nosotros es la vida,
Para nosotros es la palabra de Dios. Para nosotros es el poder de Dios en medio nuestro. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. A ti, Señor, a ti, mi Dios, te damos la gloria, mi Dios. Quiero estar en tu presencia. Decláralo y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Una vez más, quiero estar en tu presencia, mi Señor. Díselo a Él. Quiero estar en tu presencia, mi Señor, y poderte contemplar. Y poderte contemplar, mi Señor, mi Dios. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dile a Él, dame de beber, dame tu espíritu. Esa es la diferencia en mi vida. Dame de beber de tu manantial. Sí, Señor, sí, mi Dios. Dame de beber. Necesito más. Tú puedes alcanzar, tú puedes tener en Dios. Sí, Señor. Dame de beber de tu espíritu, de ese manantial de vida, Señor. Oh, Padre, te bendecimos, te damos la gloria, a ti la alabanza, a ti la exaltación, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias. Somos tu pueblo, somos tus infantes, somos los niños de pecho, Señor, esos que comemos, que bebemos, Señor. Has fundado tu fortaleza, has fundado tu poder. Dame de beber de tu manantial, mi Señor. Dame de beber. Necesito más. Sí, Señor. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Habla con el Señor. Yo sé que el tiempo ha transcurrido, pero habla con el Señor. Porque sin el Espíritu Santo nada somos. Seguimos siendo hombres naturales, normales en la tierra. Pero con su Espíritu somos poderosos. Con su Espíritu tenemos vida. Con su Espíritu tenemos paz. Con su Espíritu vencemos. Con su Espíritu proclamamos y declaramos su grandeza. Declaramos que Él es el Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador. Sí, Señor, sí, mi Dios. Quiero más. Quiero más. Dilo. Más de su Espíritu, más de su presencia. Quiero más. Díselo a Él. De ti, mi
Señor. Yo quiero más. Díselo a Él, abre tu boca, abre tu espíritu y dile: quiero más, quiero más, quiero más, quiero más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu presencia. Señor, queremos más de ti, Señor. Padre, gracias por escogernos. Nosotros somos esos que has llamado y que nos tomaste de los hombres y que tuvimos un pasado de muerte, pero nos hiciste nuevas criaturas en ti. Gracias, Señor. Somos tu pueblo, somos los que usas para tu gloria, somos los que con los cuales vas adelante rompiendo brecha, a los que usas para predicar tu palabra, para anunciar tu evangelio y para que esta tierra sea bendecida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, gracias, mi Dios. Amén, 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 amén. ¿Cuándo nos podemos decir gloria a Dios? Dios es bueno.